¿Ya se encuentran todas? Déjenme mirar. Vamos a ver. Faltan dos. Voy a mirar el listado a ver quién falta. Spiti Arevalo, ¿está? Sí, señor. Gaitán Prada, ¿está? Sí, señor. Morales Melo, ¿está? Sí, señor. Ortiz Huertas, ¿está? Sí, señor. Rubiano Viviescas, ¿está? Rubiano. ¿No está Rubiano? Bueno. Sequera Niño, ¿está? Sí, señor. Solo falta una. Bien. Buenos días a todas. Me excuso, Buenos días, profe. estoy un poco enfermo, entonces tal vez mi voz suene un poquitico afectada. Por favor, si necesitan que repita algo o que lo diga con más claridad, por favor me van diciendo. ¿Listo? Permítanme un segundo y ya. ¿Sí ven lo que está escrito en el tablero? Sí, señor. Listo. Por favor, escríbanlo. Ya vengo. La sesión anterior, nosotros introducimos el concepto de integral indefinida. Y ese concepto lo fundamentamos completamente en el concepto de antiderivada de una función. Yo les decía a ustedes que integrar viene a ser en el fondo lo mismo que antiderivar. La única sutileza está en la constante de integración. Y yo no me voy a cansar de insistir en que siempre que calculen una integral indefinida, no olviden colocar la constante de integración al final, sumando, para indicar que hay varias antiderivadas que están siendo consideradas a través de esa expresión. La próxima clase, precisamente, nosotros vamos a empezar a discutir sobre ciertas aplicaciones de estos conceptos de integral
Y ahí ustedes van a darse cuenta de la relevancia que adquiere la constante de integración. Entonces, en ese sentido, yo en las integrales indefinidas siempre exijo que coloquen esa constante. Discúlpenme ser como tan cansón con ese hecho, pero tiene una importancia gigantesca que ustedes pongan la correspondiente constante. El día de hoy vamos a discutir un nuevo concepto o una nueva idea relacionada precisamente con el concepto de antiderivación. Y es el concepto de integral definida. Y yo quiero que ustedes noten que en esta definición, cuando yo hablo de una integral definida, yo debo tener en cuenta una función, que es la función que se va a integrar, pero aparte, y esto es lo novedoso, yo debo tener en cuenta un intervalo de números reales. Cuando yo hablo de un intervalo, hablo, de dos números, naturalmente el número A más pequeño que el número B, que delimitan cierta zona en la recta de los números reales. Yo creo que ustedes trabajaron y son más o menos conocedoras del concepto de intervalo y yo creo que ustedes tienen cierta claridad sobre lo que representa un intervalo de números reales. Realmente lo que nos interesa son los dos números extremos del correspondiente intervalo. Y entonces, cuando yo tengo la función y tengo el intervalo correspondiente, yo defino, valga la redundancia, la integral definida de la función en el intervalo AB. Es decir, una integral que está definida o determinada por dos números. El número más pequeño va abajo y el número más grande va arriba. Y esa integral definida se calcula bajo la siguiente regla. Yo voy a coger una antiderivada de la función y voy a evaluar esa antiderivada, y espero que no haya problema en entender a qué me refiero con evaluar. Voy a evaluar esa antiderivada en los dos valores en los cuales está definida la integral. Es decir, evalúo la antiderivada en el número B, evalúo la antiderivada en el número A y luego hago la resta entre la antiderivada evaluada en B menos la antiderivada evaluada en A. En ese sentido, para la integral definida, también adquiere total importancia el concepto de antiderivada. Cuando yo hablo de calcular una integral definida, lo primero que yo debo hacer es calcular la antiderivada. Y una vez yo tenga la antiderivada, yo simplemente voy a evaluarla en los extremos de la correspondiente integral. Y en ese sentido, pues yo hago la resta y el resultado es el resultado de la integral. No sé si me estoy haciendo entender. Naturalmente, a continuación voy a ejemplificar, pero quisiera saber si es clara o más o menos clara la idea de lo que representa la integral definida de una función. ¿Sí me van siguiendo hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. ¿Sí me están escuchando todas? Sí, señor. Permítanme ejemplificar. Voy a borrar lo que está escrito acá. Por ejemplo,
Entonces, supongamos que me piden encontrar una integral definida. No todo el tiempo yo voy a estar diciendo definida o indefinida, dependiendo del contexto va a ser claro a cuál de los dos tipos de integral me refiero. Pero digamos que por el momento estoy pidiendo una integral definida y dense cuenta que para calcularla yo estoy dando una función y yo estoy dando un intervalo de números reales. En este caso el intervalo es el intervalo 2,3. En ese sentido, esa integral es simplemente, o se expresa simplemente de esta manera. La integral entre 2 y 3 de x a la 5, y aquí nuevamente tiene que estar este simbolito de x. También voy a ser muy cansón en el hecho que no pueden olvidar escribir este símbolo tanto para las integrales indefinidas como para las integrales definidas. ¿Cómo se calcula esta integral? Entonces, la idea y la estructura operativa es la siguiente. Lo primero que yo hago es calcular la antiderivada de esta función. ¿Alguien me puede regalar la antiderivada de esta función? X a la 6 sobre X a la 6 sobre 6. Y esa antiderivada, y aquí yo quiero que tengan claro que en las integrales definidas, ahí sí no se pone la constante de integración. La constante es para las integrales indefinidas, es decir, para las integrales donde no hay un intervalo. Cuando la integral tiene un intervalo, yo simplemente escribo la antiderivada sin constante de integración y voy a evaluar esa antiderivada entre 2 y 3. Esta notación, que tal vez alguno la conozca, tal vez otros no, esta notación me dice que yo voy a evaluar la función, primero la voy a evaluar en 3 y luego la voy a evaluar en 2. Y voy a hacer la resta entre las dos expresiones. En ese sentido, ¿cómo calculo la integral? Ya tengo la antiderivada, entonces evalúo en 3. ¿Qué significa evaluar? Evaluar significa que reemplazo la variable por el número 3 y entonces me queda 3 a la 6 sobre 6 y a eso le resto esta misma función pero evaluada en 2, es decir, 2 a la 6 sobre 6. Quiero que miren cuidadosamente la estructura. Primero calculo la antiderivada y luego evalúo esa antiderivada en los extremos del intervalo. Y hago la resta de evaluar entre el que está arriba menos el que está abajo. Entonces aquí me queda 3 a la 6 sobre 6 menos 2 a la 6 sobre 6. No sé si esté siendo claro hasta ahí. No sé si me esté haciendo entender. Sí, señor. Si tienen alguna pregunta en este momento, háganla, por favor. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Ahora, pues naturalmente hay que hacer esta operación. Si ustedes gustan, háganla en su calculadora. La operación es 3 a la 6 sobre 6 menos 2 a la 6 sobre 6. Y regálenme el resultado de esa operación. Preferiblemente en fraccionario, si la calculadora les da esa oportunidad.
¿Cuánto les dio? ¿Sí hicieron el cálculo? ¿Sí están ahí? Me dio 665 sobre 6. 665 sobre 6. Confírmenme, por favor. Voy a ponerlo acá, espero que se alcance a ver. Las demás, ¿les dio lo mismo? Sí, sí, señor. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Quiero que se den cuenta, y este es un detalle fundamental de las integrales definidas, quiero que se den cuenta que en las integrales definidas el resultado es un número. Siempre tiene que dar un número. En las integrales indefinidas no daba un número. En las integrales indefinidas daba una función más una constante. Acá da un número. Más preciso, en las integrales indefinidas daba una función más un símbolo de constante. El resultado de una integral definida tiene que dar un número real. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, Sí, señor. señor. ¿Alguien me puede aproximar decimalmente esto usando la calculadora? Daría 110.8. ¿Cuánto? 110,8. 110,8. Yo sí pido, y esto digamos que es un comentario de presentación, yo sí les pido que en general traten de dar la respuesta en fraccionario siempre y cuando se pueda, porque las aproximaciones decimales en general presentan algunas imprecisiones. Entonces, en la medida de lo posible, denme la respuesta en fraccionario, a no ser que o no se pueda o la naturaleza del problema que se plantee nos exija que la respuesta venga en números decimales. Eso lo iremos discutiendo a medida que vayamos trabajando. Pero por lo demás, digamos que yo creo que este proceso no genera mayor inconveniente. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Listo, pues. Voy a borrar. ¿Puedo borrar? Sí, señor. Sí, señor. Voy con otro ejemplo. Si ven la expresión que he escrito acá, esta expresión es simplemente la integral definida de raíz de x entre 1 y 4. ¿Cómo la calculo? Pues la idea es la misma del ejemplo anterior. La idea es, primero le encuentro una antiderivada a esta función y luego la voy a evaluar. ¿Alguien recuerda cómo escribir o cuál es la antiderivada de esta función raíz de x? 2/3 de x elevado a la 3 medios. 2/3 de x elevado a la 3 medios. Para simplicidad en la calculadora, y aquí es donde entra en juego la simplificación que yo siempre les recomiendo. Bueno, esto va entre 1 y 4.
Esto de acá, y eso sí quiero que lo revisen ustedes. ¿Por qué? Porque eso es, digamos que, de expresiones algebraicas. Eso es lo mismo que decir 2/3 de la raíz cuadrada de x a la 3. Es cuestión de escribir esto como un radical. No es obligatorio que lo hagan así, pero sí es cierto y esto les puede simplificar un poquitico el cálculo de ciertas cosas. Entonces, aquí no he hecho nada, aquí simplemente calculé la antiderivada. Bueno, sí hemos hecho harto. Calculamos la antiderivada y ahora la vamos a evaluar entre los límites de integración. Y entonces, esto resulta igual a evaluar esta expresión en los dos límites. Entonces me queda 2/3 de la raíz cuadrada de 4 a la 3 menos 2/3 de la raíz cuadrada de 1 a la 3. Aquí lo único que hice fue reemplazar. Reemplazar en los extremos, restarlos, siempre restando al evaluar el más grande de al evaluar el más pequeño. Rápidamente, y aquí las cuentas las voy a hacer yo, 4 a la 3 es 16, 64. ¿Me corrigen si me equivoco? Sí, señor. Sí, señor. 64. ¿Y 64 tiene raíz cuadrada? 8. 8. Entonces esto queda 8 por 2, 16. Queda 16/3 menos, y aquí pues 1 al cubo da 1, la raíz de 1 es 1, menos 2/3. Y entonces esto es igual a 14/3, que aproximadamente, y ustedes me corrigen con su calculadora, decimalmente eso es 4,66. ¿Sí estamos bien? Sí, señor. ¿Algún problema con esto? No, señor. No, señor. Voy con un ejemplo o con un ejercicio para que lo miren y me digan la respuesta y entremos a discutir si estamos de acuerdo o no con el procedimiento que se utiliza. ¿Me avisan si puedo borrar? ¿Puedo borrar acá? Sí, profe. Sí, señor. Listo, pues. Este es el ejercicio. ¿Todos lo pueden ver bien? Sí, señor. Sí, señor. Por favor, regálenme el resultado de esa integral definida.
Yo quisiera que en principio solo me dieran el resultado numérico, es decir, que me muestren solo el número. Si quieren que lo escriban en el chat o si quieren decírmelo a viva voz, del resultado de esta integral. Y sobre el resultado, pues entramos a discutir si es necesario aclarar alguna cosa del procedimiento o si esto está claro. Profe, a mí me dio 21 sobre 200. 21 sobre 200. Sí, A mí señor. también. También, también. 21 sobre 200. Sí, señor. Revisemos el procedimiento rápido, rápido, rápido. Voy a empezar a agilizar estos procedimientos. Esto sería menos 4, perdón, x a la menos 4 sobre 4 entre 2 y 5 menos 4. Esto es lo mismo que decir menos 1 sobre 4, x a la 4 entre 2 y 5. Y esto rápidamente es 5 a la 4 es 5 por 5, 25, 125, 625. 25 por 25. Profe, ¿por qué x a la menos 4 sobre 4? Sobre menos 4. ¿Por qué? Perdón, perdón. Uf, discúlpenme. Menos Gracias. 3. ¿Sí está mejor? Discúlpenme, estoy como enfermo, entonces se Sí, me profe, están pues, viendo algunas tonterías. ¿Está yo bien aquí, lo cierto? que hice, sí, profe, yo lo que hice fue pues 1 sobre menos 2x a la 2. Por el menos, ¿no? Esto va con un menos. No se les olvide el menos, porque es que esto es x a la menos 2 sobre menos 2. Y vamos a ver si no se les olvidó. Voy a hacer la cuenta yo. Entonces, ahora sí, esto es, evaluando arriba, menos 1 sobre 2 por 25, que eso es 50, menos 2, 4, 8, menos 1 octavo. Y esto es menos 1 sobre 50 más 1 octavo, porque menos con menos da más. Y esto es 850. A mí me da 50 por 8 es 400. 400 acá. Yo sé que ustedes lo hicieron mucho más rápido porque ustedes tenían calculadora. 42 y esto me da 21 sobre 200. Esta era la respuesta que ustedes me habían dado, ¿cierto? Sí, señor. Señor. Pues, ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Problemas, inquietudes, dificultades o todo clarito? ¿Vamos bien? Bien, profe. bien, sí, señor. Voy con un ejemplo de algo un poquitico más elaborado, por decirlo de alguna manera.
Miren que cuando yo hablo de una integral definida, lo que va dentro de la integral puede ser cualquier función, incluidas funciones que sean sumas o productos por constante, como las que veíamos la vez pasada. Y en este momento tengo la función x al cuadrado más x. Digamos que la antiderivada acá sale rápidamente, por reglas de linealidad. Yo sé que si tengo x al cuadrado más x, como eso es una suma, ¿me vas a decir algo, Paula? No, profe. Listo. Como esto es una suma, pues antiderivo cada uno de los sumandos. Esto me da x a la 3 sobre 3 más x a la 2 sobre 2 entre 1 y 6. Y mucho ojo, porque este es un error usual que se presenta cuando hay varias expresiones para evaluar. A mí me están diciendo que yo tengo que evaluar esto en el de arriba y restarle evaluar este en el de abajo. Entonces, cojo todo esto y lo evalúo en el de arriba. Y entonces esto me queda 6 a la 3 sobre 3 más 6 a la 2 sobre 2. Esto es el resultado de evaluar todo esto en el de arriba. Voy a poner aquí unos corcheticos. Y a esto le voy a restar todo esto de acá evaluado en el de abajo. 1 a la 3 sobre 3 más 1 a la 2 sobre 2. ¿Y estamos de acuerdo? Sí, señor. Y hacen la operación. Yo recomiendo primero hacer esta suma, luego hacer esta suma y luego hacer la resta entre los dos resultados. ¿Me pueden regalar el resultado, por favor?
¿Listo? ¿Me regalan el resultado, por favor? Quien lo tenga. Profe, a mí me dio 535 sobre 6. Confírmeme los demás, por favor. Las demás, perdón. Sí, profe. Sí, Sí, a mí profe. también. Sí, profe. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, señor. Señor. Vamos a otro ejercicio para que ustedes lo miren y luego vamos a pausa. ¿Les parece? Descansamos 10 minutos y volvemos a seguir trabajando sobre estas integrales. Voy a borrar. Regálenme, por favor, esa integral definida. Nuevamente, vamos con el trabajo de dar el resultado. Prefiero que lo escriban en el chat, apenas lo tengan. Sí, Profe, son 64. sí, 64. Y apenas lo tengan, lo miramos todos en el chat y entramos a discutir sobre la pertinencia de la solución. Hacemos eso y nos vamos a pausa. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, señor. Listo, pues.
¿Listo? ¿Alguna tiene la respuesta ya? No, profe. Listo. Permítame un segundo, por favor. Profe, a mí me dio 179.99. ¿No te dio fraccionario? No. Escribe por favor en el chat la respuesta decimal y que las demás entren a comparar con el resultado que les dio. Muchas gracias, Adriana. Por favor, miren.
¿Cuánto les dio las demás? Yo pienso que es 180. Tal vez fue en problemas de aproximación, al meterlo en la calculadora, al sumar por pedazos, pero yo lo planeé de tal forma que me diera entero. Entonces, date cuenta, Adriana, que la respuesta te dio casi la misma, pero con una aproximación decimal, pues pequeñísima, por decirlo de alguna forma. Entonces, seguramente fue un pequeñísimo problema de aproximación. Yo quiero que las que no han escrito en el chat, mírenlo cuidadosamente este ejercicio. Y si están enredadas con algo, cuando volvamos del descanso, voy a iniciar el descanso ahorita, son las 10:58, vamos hasta las 11:10 de descanso, 10 minuticos. Descansen y si hay algún problema o alguna me dice, no, no me dio 180 o no sé cómo llegar a ese número, entonces pues lo discutimos cuando volvamos del descanso. ¿Les parece? Sí, señor. Listo, Profe, pues. ¿por qué no lo hacemos de una vez? Dime perdón. ¿Por qué no lo hacemos de una vez? ¿Y por qué no lo hacemos después del descanso? Bueno, Es que no sé hagámoslo de una cómo, vez. o sea, es que la antiderivada, tengo una pregunta con la antiderivada de raíz cúbica de X. O sea, solamente necesito eso, profe, ¿cómo quedaría? Listo, ahorita. Ahora lo siguiente, Ahorita, me parece. Listo, mi ahorita, muchas gracias. Oye, ojalá se pueda repetir porque no hay más. yo lo pondría así, más x a la menos 3, x a la menos 2, Listo, mi ahorita, me comentas entonces. menos. Bueno, muchas gracias. Un abracito, mi ahorita. Chao. Esta sería la antiderivada de esta de acá. ¿Y la hice bien? Para las demás, Ah, ya, profe, sí, yo tenía la duda porque pensé que la iba a dejar como el ejercicio anterior, que, bueno, uno de los anteriores que usted, pensé que le La iba a raíz. dejar es como, sí, con raíz, o sea, que le iba a dejar con raíz. pues lo puedo dejar con raíz. Pues, Gracias. ¿Listo? Nos vemos en 10 minutos. listo, profe, gracias.
¿Todas pueden ver correctamente la tarea? Un lugar en especial. Igual la estoy subiendo al Moodle precisamente en este momento. Si están pudiendo acceder al material de Moodle y todo, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Ustedes ya me subieron la tarea número 1, ¿cierto? Sin problema. Sí, señor. Sí, señor. Entonces aquí va la tarea número 2. Ay, no, no es esto que yo... ¿Para cuándo creen que la puedan tener? Denme una fecha. Yo creo que para el sábado, profe. ¿Sábado estará bien? Listo, pues. Para el sábado Sí, en la noche. sí. Sí, sábado todo el día, no hay problema. Entonces voy a poner 22 de agosto, que es el sábado, hasta las 11:55. Listo. Tun, 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 tun. Guardar cambios y regresar al curso. Por favor, ingresen al Moodle y verifiquen si efectivamente la tarea 2 me quedó bien subida, si corresponde a lo que están viendo en el tablero, si está bien la fecha. Sí, profe, está todo bien. Listo, pues. Entonces yo quiero que se dediquen a trabajar en la tarea. Entonces les doy este espacio de tiempo que queda, media horita aproximadamente de la clase, para que la trabajen. Miren con cuidado, y esto es algo que tal vez no debería decirles, pero pues igual me gusta aclararlo. Miren con cuidado que aquí hay integrales tanto indefinidas como definidas. Entonces no olviden qué tipo de respuesta se espera para las integrales indefinidas y qué tipo de respuesta se espera para las integrales definidas. Quiero que las miren, las trabajen y me entreguen eso o me suban eso al Moodle el día sábado. ¿Listo? Vale, profe. Entonces nos vemos la próxima clase. Gracias por su Profe, tiempo. Dime, ¿su merced podría hacer el último ejercicio? ¿qué pasó con el último No, ejercicio luego? no es la tarea, sino el que el anterior. ¿Puedo No borrar sé. entonces esto, ya que lo tienen en el Moodle? ¿Puedo borrarlo? Y Sí, sí, escribo Sí, señor, esto. es que profe. tengo dudas. ¿Cómo es que era la integral? ¿Me recuerdan? Por favor.
¿Me recuerdan cómo era la integral, por favor? ¿Se me olvidó? Ya un momento, profe. Era integral Sí. de 64, No, es de 8. 8 a 64. Primero se lee el menor y luego se lee el mayor. ¿Listo? Raíz cúbica de x Sí, más sí. 1 sobre x a la 3 ¿Listo? de x. Entonces, ya habíamos acordado lo siguiente, ¿no? Ya habíamos acordado que la antiderivada de esto era 3/4 x a la 4/3. Bueno, voy a ponerlo en radical entonces. 3/4 raíz cúbica de x a la 4 menos 1 sobre 2 x al cuadrado entre 8 y 64. ¿Sí estamos de acuerdo ahí, Tania? Sí, señor. ¿Hasta ahí hay problema? No. No, no, señor. Entonces, cojo todo esto y lo evalúo en 64. Lo voy a escribir aquí abajo. Y tú me vas a hacer las cuentas en la calculadora. Esto sería 3/4 de la raíz cúbica de 64 a la 4 menos 1 sobre 2, 64 al cuadrado, menos 3/4 de raíz cúbica de 8 a la 4, menos 1 sobre 2, 8 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo ahí, Tania? Sí, profe. Lo único que hice fue reemplazar. ¿Qué problema tuviste a la hora de evaluar esto? Creo que, pues como números grandes, me compliqué al hacer como el resto de las operaciones, digamos. Yo sacaba, bueno, elevaba el 64 y luego le sacaba la raíz cúbica y ahí era como que me complicaba para multiplicarlo por el 3/4. ¿Cuánto te da? Bueno, entonces vamos con este nomás que se ve que es el más grande de todos. ¿Listo? Sí, señor. Coge 64, Sí, elévalo a la 4 listo. y sácale la Ya, raíz cúbica. Después, o sea, primero elévalo a la 4, coge el resultado y luego le saca la raíz cúbica. sí, ya, profe. Eso da 256. No es tan grande. No, no, señor. Este de aquí abajo sería 1 sobre 2, 64 al cuadrado, ¿cuánto da? Nuevamente en la calculadora. 4096 por 2, Eso sería, 8192. listo, no veo dónde está el problema. Dime tú, ¿dónde está el problema ahora? Ahí entonces sería multiplicar el 256 por 3 y dividirlo en 4. Sí, exactamente, y luego hacer la resta. Ah, ok. Y esto te daría este de acá. Y ahora tendrías que hacer lo mismo con este de acá y luego hacer la restita. Ah, no, sí, ya, profe, era eso. No. Ah, listo, Pues pues. si alguien tiene más preguntas. Sí, por favor, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Creo que les daba 180 el resultado final, entonces, Tania, cuando termines de hacer la cuenta, revisa que efectivamente te dé 180. ¿Listo? Listo, profe. Listo, pues. ¿Alguna otra pregunta? No, señor, profe, gracias. Listo, entonces nos vemos el martes. Chao, profe, ¿Pendientes de la gracias. tarea? Gracias por su tiempo. ¿Me ibas a decir algo, Paula? Ah, se escribió. Listo, pues. Adiós a todas. Que estén muy bien. Chao, profe. Chao, Gracias. profe. No, profe, gracias. Chao. No, no, no aparece decía.